La semana comenzaba en el Parlamento con los portavoces reaccionando al último informe que la UCO ha remitido al Tribunal Supremo en relación con el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, un informe que despertaba diferentes impresiones entre los partidos representados en el Legislativo Foral y que ponía también el foco en la comisión de investigación que investiga en esta Cámara las adjudicaciones públicas realizadas durante las últimas legislaturas. Las últimas informaciones de la UCO vuelven a poner el foco político en la comunidad foral. Los regionalistas señalan directamente a la presidenta Chivite. No habla del elefante blanco que tiene en el salón del gobierno de Navarra. Y apuntan. Cada día es más grande. Le guste o no le guste a María Chivite, quiere hablar de ello o no quiere hablar de ello. El PSN habla de inquietud en UPN. Ya le está pudiendo la desesperación por llevar ya tantos aaños fuera del gobierno. Y lo acusa de extender la sospecha de manera infundada. A instituciones, a empresas, a personas. Bueno, pues es extremadamente grave. En cuanto a la petición de comparecencia de la presidenta en la comisión de investigación, ningún problema. EH Bildu y Geroa Bai siguen esta misma línea. Tampoco lo descartamos, y así lo hemos dicho, todavía queda mucho recorrido de la comisión de investigación. En qué se basan ni con el objeto de qué se basan, pero desde luego Geroa Bai no está cerrado a admitir ninguna comparecencia nueva. Pero desde la formación abertzale matizan. Parece que algunos grupos parlamentarios pues ya tienen directamente las conclusiones ya redactadas. Desde el Partido Popular insisten en algo más que irregularidades. Ya sean chistorras, soles, lechugas, folios. Tras llevar los informes de anticorrupción al Tribunal Supremo. Queda claro que se trata de una contabilidad B, que desde luego las sospechas de esa financiación ilegal del Partido Socialista pues van cobrando fuerza. Cuestiones a las que se buscará arrojar luz en el debate del Estado de la Comunidad que se celebrará en noviembre. Ainhoa Unzu, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Muchas gracias y estamos muy bien. Ya metidas de lleno en el curso político, ya llevamos unas semanas y se estrena usted como portavoz del Partido Socialista tras una salida un tanto abrupta de su antecesor, de Ramón Alzorriz. ¿Cómo acogió el encargo? ¿Cómo fueron esos días? Bueno, pues no voy a negar que ha sido una situación dura, pero claro, es al principio un poco por inesperado toda esta situación. Bueno, pues, pero enseguida al final aquí estamos para lo que nos pida el partido y en una milésima de segundo, bueno, pues hubo que salir a liderar el grupo parlamentario y bueno, al final también la experiencia que me da 10 años en el Parlamento pues ha hecho posible que se asuma con naturalidad, bueno, cierta naturalidad, porque al final es continuar con el trabajo que ya el grupo hacía. Lo único, pues ahora me toca otro tipo de debates y bueno, pues estar un poquito más expuesta a los medios. Entiendo que esos días no fueron especialmente fáciles, porque recordamos, ponemos un poco en contexto a los espectadores del inicio en las investigaciones del caso Koldo y después de que la UCO señalara a Servina Bar, Ramón Alzorriz comunica a la presidenta del Gobierno que su pareja había trabajado en esa empresa ahora señalada. ¿Cómo lo vivió usted personalmente? Bueno, pues a mí me impactó mucho, no el fondo de la cuestión en absoluto, porque al final, oye, aquí nadie ha hecho nada absolutamente que suponga ningún tipo de delito, pero pues bueno, pues le trasladó Ramón a la presidenta que su pareja había trabajado en esta empresa y la presidenta decidió, bueno, pues que en este contexto se lo tendría que haber comunicado antes y bueno, pues perdió esa confianza política. Y bueno, pues dimitió de los cargos tanto de vicepresidente del partido, vicesecretario del partido, como de portavoz del grupo parlamentario. Pero quiero reseñar también que Ramón Alzorriz supone en este grupo un gran activo, o sea que y seguimos bueno, pues, siendo compañeros y además es un valor que debemos aprovechar. Y se ve como parlamentario. Por supuesto, sí. De la investigación del caso Koldo se derivó también la creación de una comisión de investigación aquí en el Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas y esta semana hemos visto pues, algunos cambios, ¿no? Finalmente puede que salga adelante esa petición que ustedes
presentaban junto a EH Bildu y Contigo Zurekin para que las tres presidentas que ha tenido Navarra en los últimos tiempos comparezcan en esa comisión, porque ese cambio en un principio se oponían en principio, ¿no?, a que compareciera la presidenta Chivite. Bueno, en realidad nunca ha sido una oposición a que comparezca la presidenta Chivite. Nosotros decidimos en verano que en función a cómo fuera evolucionando la propia comisión no habría ningún problema en solicitarla, porque claro, la apertura a nuevas comparecencias siempre está. O sea, no es una comisión cerrada, sino que va evolucionando conforme van los acontecimientos, y así lo hemos hecho. O sea, yo pensaba quizá que podía ser un poquito más tarde. Al final, bueno, pues parece ser que montaron mucha revolución porque no comparecía, cosa, por otro lado, absolutamente falso, porque si algo ha hecho María Chivite ha sido acudir cada vez que se ha solicitado por parte de este Parlamento, dar la cara en innumerables ocasiones desde que se supo toda esta historia allá por el mes de junio, y de hecho cada jueves aquí, pues en más de la mitad del Pleno, la derecha le tienen, bueno, pues acribillada a preguntas de este tipo. Por lo tanto, nunca se ha escondido, siempre ha dado la cara dando las explicaciones oportunas. Lo que pasa que no considerábamos de inicio que tuviera que venir a dar explicaciones, y pospusimos esa decisión. Bueno, pues el otro día se planteó la posibilidad, oye, pues de que viniera, ya que había estado en el Senado, sin ningún problema. Entonces, como la comisión coge de marco temporal desde el año 2011 y han venido, o sea, tienen tres presidentas, digamos, como máximas responsables políticas, bueno, pues lo razonable también es que vengan las tres presidentas, Yolanda Barcina, Uxue Barcos y María Chivite, a la comisión de investigación para dar su valoración, o que se le pregunte lo que sea procedente a cada una de ellas, ya que el marco temporal, insisto, viene desde el año 2011. ¿Y por qué entonces cree usted que vienen esas críticas de UPN? Decía ayer el portavoz regionalista Javier Esparza que intentan ustedes mezclar todo en esa comisión. Pues porque la derecha siempre se queja de absolutamente todo. Si viene, porque viene; si no viene, porque no viene. Nosotros nunca nos hemos negado a que venga María Chivite. Repito, insisto, que ha estado aquí en multitud de ocasiones dando la cara con este tema. Lo que queremos saber ahora es si exigen la misma transparencia y la misma disposición por parte de Yolanda Barcina, porque, no sé, lo que no puede ser es que si una presidenta tiene que dar explicaciones, puede venir a hacer una valoración política de las cuestiones que se van a tratar durante su mandato, que eso sea válido para unas presidentas sí y para, en este caso, la presidenta de UPN no. Entonces, no puede ser, no vale dos varas de medir, y UPN es lo que hace. ¿Qué valoración hacen ustedes también de los informes anticorrupción? Sabemos que el Gobierno ha presentado ya esas alegaciones, pero también la oposición, el Partido Popular los quiere llevar al Supremo. UPN también pedía explicaciones al gerente de Nigdo en relación a otros contratos que decían ellos se habían fraccionado de forma fraudulenta en cuanto Senda Viva. Bueno, ¿cómo lo valora usted? A ver, yo lo primero que quiero decir que el informe de la OANA, para empezar por ir por orden de la pregunta, la OANA, que es la Oficina Anticorrupción, desde luego, si algo determinó, la Oficina Anticorrupción determina que no hay corrupción. Eso para empezar. No hay corrupción, no hay ningún indicio de delito, no ha habido enriquecimiento por parte de absolutamente nadie, no ha habido ningún tipo de influencia ni injerencias políticas. O sea, eso, partimos de esa base. Sí que determinó que había irregularidades administrativas, que es lo que se está solucionando y solventando. Además, la Oficina Anticorrupción, la OANA, para entenderlos, no permitió alegaciones, ni siquiera solicitó alegaciones por parte de Gobierno de Navarra ni de empresas públicas, que eran pues los expedientes que se estaban analizando. Cuando presentaron estas alegaciones el otro día por escrito, bueno, pues yo creo que desmontaban también una por una las opiniones que había hecho la OANA. Aparte de eso, el otro día conocimos la valoración también de Intervención General de Gobierno de Navarra, que es como el máximo órgano interventor, y para nada concluyó que ese expediente de Velaté tuviera que ser nulo en absoluto, en absoluto. Entonces, bueno, tenemos un montón de opiniones técnicas, jurídicas,
porque concluyen que está bien adjudicado ese expediente. Y la UANA, que insisto, no escuchó a miembros técnicos ni jurídicos de gobierno, que concluye otra cosa. Bueno, pues ya está. Luego, a partir de ahí, pues cada uno que se crea lo que quiera creer. La derecha está muy empeñada pues ahora en defender el informe de la UANA, que es un órgano igual de respetable que los demás, pero sí que hay que advertir a la derecha que no se puede confundir irregularidad administrativa con corrupción, y lo saben perfectamente, pero cogen el dato, lo retuercen, lo lanzan como si fuera un titular, y bueno, y con eso nos tenemos que desayunar casi día también, con esa gran irresponsabilidad que tienen, porque saben perfectamente que no hay corrupción, lo saben, pero pues se están agarrando a esa estrategia ya desesperada por parte de UPN, PP y Vox. ¿Teme que el caso Koldo o el caso Cerdán pueda menoscabar un poco la confianza del votante socialista aquí en Navarra? Bueno, para nosotros fue un palo conocer en junio ese informe, no lo voy a negar, pero al final también se están sabiendo bueno, pues, cómo está derivando o cómo se está conociendo muchos más datos, y también se está poniendo mucho más de manifiesto que lo que haya, que no sé lo que es, pero lo que haya se ha quedado circunscrito a un grupo de personas que desde luego están muy alejados de cualquier adjudicación, cualquier obra, cualquier acción de gobierno de Navarra, porque eso quiero dejar claro también, que en los informes de la UCO nadie, ninguno, aparte ni los informes de la UCO ni ningún otro organismo cuestiona en ningún momento ningún tipo de obra de gobierno, ningún tipo de adjudicación de gobierno de Navarra. O sea, quien quiera mezclarlo sabe que no es así. No es así, lo que pasa es que interesa políticamente a la derecha mezclarlo todo, y de todas maneras también, bueno, pues como insisto, cada vez está más circunscrito lo que haya a unas determinadas personas ajenas y que nada absolutamente tiene que ver a ningún tema de gobierno de Navarra, y de hecho pues las encuestas que de todos los ámbitos están haciendo, bueno, pues también se ve que la ciudadanía sigue confiando en el Partido Socialista. Bueno, mientras continúan esas investigaciones de la UCO y de la Guardia Civil, aquí ya ha comenzado el curso político, estamos de lleno también en la negociación de los próximos presupuestos para Navarra. Ya han comenzado estas conversaciones con EH Bildu. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Es optimista? Sí, completamente. Yo soy muy optimista. De hecho, bueno, serán los séptimos presupuestos que logra sacar adelante María Chivite. La verdad que esto precisamente es dar de gran estabilidad a la comunidad foral de Navarra. No sé cuántas comunidades pueden decir lo mismo, y nada, en eso estamos trabajando. Nosotros dijimos que la prioridad política siempre va a ser Navarra, 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 y los navarros, las navarras, y las prioridades y retos que Navarra continúa teniendo. Entonces nos tenemos que dedicar precisamente a sacar adelante unos nuevos presupuestos que sean capaces de seguir afrontando esos retos, esas demandas, esas prioridades que tiene Navarra. Hablo de vivienda, de industria, de convivencia, educación, sanidad, fortalecimiento de los servicios públicos. O sea, es que es en eso donde seguimos poniendo totalmente nuestra atención y nuestra prioridad también. La formación Abertzale dijo que serían exigentes, que faltaban todavía algunos compromisos por cumplir que no se habían realizado por falta de tiempo o por horizontes temporales, pero ¿usted cree que van a llegar a buen término esas conversaciones? A ver, al final las conversaciones nunca son fáciles, lo digo desde ya, son unas conversaciones duras. Todo el mundo exige, lógicamente, el cumplimiento también de objetivos políticos que todas las formaciones que conformamos, primero los grupos de gobierno de Navarra, más el apoyo externo de EH Bildu, bueno, pero al final siempre somos conscientes de que tenemos que llegar a acuerdos que nos hagan sentirnos cómodos y sobre todo tengan su reflejo en el avance en derechos para la ciudadanía, por ejemplo. Siempre lo hemos conseguido porque hemos superpuesto esa prioridad de Navarra. Yo confío en que vuelva a ser así este año. Navarra lo necesita y en eso estamos trabajando, y espero que se presenten a final de mes los presupuestos en este Parlamento. ¿Cómo están las relaciones entre los socios de gobierno?
Bien, a ver, están bien. En esta época del año, bueno, pues al final la propia negociación siempre te hace, pues bueno, la exigencia, el llegar a acuerdos de manera continua, bueno, pues te genera ciertos debates siempre a nivel interno, pero bueno, al final, como digo, el objetivo no es otro que priorizar a Navarra y sus necesidades por delante. Por lo tanto, bueno, al final también pues son muchos años y bueno, sabemos que nos ponemos duros entre nosotros, pero que tenemos, como digo, la necesidad de que no es lo que quiera ni el Partido Socialista, ni Geroa Bai, ni Contigo Zurekin, siempre es velando por el bienestar o el avance en derechos de todos los navarros y prioriza siempre al final eso. Nos entendemos bien, ¿eh? ¿Y cómo están las relaciones con UPN? Decía hace unos días la presidenta regionalista que eran ustedes los que no se ponían en contacto con ellos. No, es que las cosas como son, están rotas, pero es que además ellos fueron los primeros que dijeron que no querían saber absolutamente nada del Partido Socialista y que daban por rotas todas las negociaciones o relaciones, más bien dicho, que pudieran tener. Por lo tanto, bueno, y luego, aparte, es que lo está demostrando también con su quehacer diario, ¿no? Unión del Pueblo Navarro. No solamente se unen los insultos que hemos tenido que recibir por parte de representantes públicos de manera prácticamente diaria, que han sido muy fuertes, y eso creo que debiera ser eliminado de la vida pública política, porque realmente UPN me sorprendió las formas que habían adquirido. Yo quiero recordar, bueno, no lo voy a hacer, pero quedará en la historia esos insultos que nos dedicó la señora Ibarrola y el señor Esparza, también todas las mentiras que están vertiendo con acusaciones muy duras de corrupción hacia miembros del Gobierno de Navarra, simplemente por la estrategia política que han decidido llevar a cabo. Saben que es falso, pero les da exactamente lo mismo, es la estrategia que tienen destructiva y van a por todas, y es que además aquí se cogen muy bien el que pueda hacer que haga, y luego aparte que es que UPN ya no solamente es las formas que han adoptado, sino también el fondo. UPN, quien los sigue más de cerca verá que está cada vez más copian mucho más las formas de Vox, que desde luego no les van a traer nada nuevo, nada bueno, nada. ¿Qué tiene que pasar para que esas relaciones se vuelvan a retomar? ¿Hay algún viso, alguna luz en el horizonte que diga, bueno, pues el Partido Socialista y UPN se pueden poner de acuerdo en determinadas cuestiones? Pues tienen que cambiar de actitud. O sea, es que es un cerrazón. O sea, es que cerrazón absoluta. O sea, es que no sé qué dirán sobre nuestra actitud, pero desde luego nosotros hemos demostrado que somos un partido abierto, un partido dialogante, un partido que se abre absolutamente a los acuerdos. Aún es más. Es que aún es más, es que el Partido Socialista está apoyando presupuestos en algunas alcaldías donde gobierna UPN. O sea, que es que no nos pueden acusar de lo que no somos. A la vista está, por ejemplo, Estella, por ejemplo. Estella tiene una alcaldesa que es de Unión del Pueblo Navarro. Y el Partido Socialista está en el Ayuntamiento de Estella. Nos estamos quedando sin tiempo, portavoz, pero le quiero preguntar en este inicio de curso político cuáles son las prioridades, además de los presupuestos, que entiendo que será una de ellas, las prioridades que se marca el Partido Socialista en cuanto, por ejemplo, a iniciativas legislativas. ¿Cuáles serían las primeras cuestiones con las que hay que ponerse? Bueno, pues es que paralelamente también a la ley de presupuestos estamos trabajando profundamente la nueva ley de medidas fiscales. Estamos acordando una medida que va a beneficiar pues al 70% también de la ciudadanía de rentas medias. Llevamos ya con esa cuestión trabajando muchos años. Todos los años ha habido medidas fiscales que han beneficiado a las rentas del trabajo, pero luego no me quiero olvidar, medidas fiscales, pero desde luego no me quiero olvidar en absoluto de la ley de industria, que se lleva también año y pico trabajando, de la ley foral de salud. Es necesaria adaptarla a las necesidades actuales, ¿no? de la composición de la sociedad. La convivencia
tenemos que trabajar. Es una sociedad, vemos ya no solamente en Navarra, es que vemos en España una sociedad cada vez más polarizada y de hecho los discursos extremistas de la derecha no ayudan precisamente. Hay que trabajar el tema de la convivencia y luego otras cuestiones que no son proyectos legislativos, pero son cuestiones absolutamente prioritarias para el Partido Socialista de Navarra. Hablo, por ejemplo, del Canal de Navarra, que está, vamos, más que impulsado, y hablo del tren de altas prestaciones, que también, bueno, si en algo se ha empeñado mucho María Chivite en sacar estas dos infraestructuras adelante. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que salga de la actividad parlamentaria. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y mucha suerte. Gracias. ¿Se puede vivir sabiendo que el tiempo juega en tu contra? Es la realidad a la que Carlos Ardanaz y su mujer María García hacen frente cada día desde el 20 de noviembre de 2023, cuando él fue diagnosticado con ELA. Pues no te preocupes, cariño, que yo seré tus manos, yo seré tus piernas y llegaré hasta donde tú no puedas llegar. Es lo que le dijo a María a su marido hace casi ahora 2 años. En estos momentos, Carlos, enchufado a un respirador las 24 horas del día, ha interpelado directamente a los políticos navarros. Vosotros con vuestras leyes y vuestro poder sois los que podéis decir: Carlos vive dignamente o Carlos muere ya. Y aunque ahora lo vean postrado en una silla y necesitando ayuda para lo más mundano, Carlos ha hecho un claro llamamiento. Yo quiero que cuidéis a quien me cuida, porque yo, ya veis que yo no puedo moverme en nada. Yo, si no sería por mi mujer, no podía hacer nada de nada. El 31 de octubre de 2024 se aprobó la ley ELA, una normativa que todavía no se ha materializado más de 340 días después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo dejo, que ha firmado la eutanasia, que se vaya. ¡Me niego! Yo no quiero que mi marido se vaya. Una dura comparecencia en el Parlamento en el que este matrimonio de élite también ha querido agradecer la solidaridad de su pueblo, ya que han afirmado: sin ellos, Carlos hoy no seguiría entre nosotros. Nosotros, los grupos parlamentarios, yo creo que tenemos ese deber de ponernos de acuerdo y de actuar con decisiones concretas, con plazos reales y con partidas presupuestarias. Cuando en el Gobierno no hay presupuestos recientes aprobados, el aprobar partidas nuevas es una complicación añadida, ¿no? Y entonces que hoy mismo han dicho esto, que van a generar una partida extraordinaria para implementar las necesidades de la ley ELA. Sabemos que es muy difícil llegar a todo el mundo, pero creemos que ese tiene que ser el objetivo. Que queda todo el desarrollo de la ley estatal, que para ello hace falta, por encima de todo, financiación. Sin buscar culpables, pero se puede hacer más y mejor. Primero es empujar todos los grupos que aquí presentes y que tienen representación en el Estado para que se aprueben unos presupuestos y se financien. Como cada jueves se ha celebrado una nueva sesión de pleno en el Parlamento de Navarra con preguntas de máxima actualidad para los miembros del Gobierno, que han desencadenado en intensos cruces de mensajes y también en cruces de reproches. Sobre el atril, el caso Koldo, las investigaciones de la UCO, la quita de la deuda prevista para las autonomías de régimen común por parte del Gobierno central o las movilizaciones sociales en favor de Palestina. A tan solo 5 días de que arranque la ronda de comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. Señora Chivite, se lo vuelvo a decir, usted no quiere que se investigue nada, no le interesa. Repiten mentiras para ver si se convierte en realidad. Continúan las disputas sobre las auditorías externas solicitadas por el Ejecutivo. Unión del Pueblo Navarro acusa a la presidenta del Gobierno foral de buscar un informe a su gusto. Que le aleje del señor Cerdán y borre las sospechas de corrupción que sobrevuelan cada vez más cerca de sus cabezas. Ellos se defienden. Es su convicción por ofrecer el mayor grado posible de transparencia a la gestión del Gobierno de Navarra. Mientras los regionalistas ven sospechoso que no sea la propia presidenta quien responda a sus preguntas. Usted no quiere ir a la comisión de investigación del Parlamento, pero tampoco quiere contestarnos aquí. Se repetía la situación con el Partido Popular. Que entiendo que no quiera dar la cara en cuestiones como esta. Algo tendrá que ver. Que ponía hoy el foco en la financiación del Partido Socialista. Puedo asegurar que ni un solo euro del Gobierno de Navarra o de las diferentes entidades públicas forales ha sido directa o indirectamente para pagar o financiar al Partido Socialista. Esta vez tomaba la palabra en nombre del Gobierno el vicepresidente Taberna. La verdad es que no sé para qué se pregunta,
Si ya se viene con la respuesta. Que era contundente. El Gobierno no ha financiado ilegalmente a ningún partido político. Con dudas sobre su transparencia, los populares zanjaban diciendo: Tiempo al tiempo, porque el tiempo, señora Chivite, a cada uno lo pone en su lugar. Tenso debate a las puertas de una comisión en la que la semana que viene se decidirá si Chivite, Barcos y Barcina deben o no comparecer. Hasta aquí el repaso de la actividad parlamentaria de esta semana. Les esperamos de nuevo la próxima. Hasta entonces.